y darnos acceso al ultra de todas las cosas. La naturaleza misma posee imaginación. Eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Pues gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del cerebro, o centro perceptivo de las sensaciones. Y así podemos percibir la imaginación creadora de la naturaleza. Ha dado origen a las múltiples formas existentes en todo lo que es. Me refiero a épocas como la de los hiperbóreos o prelemúricos. No se usaba el intelecto, sino la imaginación. Entonces el ser humano era inocente y el maravilloso espectáculo del cosmos se reflejaba como en un lago cristalino sobre su imaginación. Era otro tipo de humanidad. Hoy causa dolor ver cómo muchas gentes han perdido ya hasta la mismísima imaginación. Es decir, se ha degenerado espantosamente esta preciosa facultad. Es posible desarrollar la imaginación. Esto nos llevaría más allá de la mente sensual. Esto nos enseñaría a nosotros a pensar psicológicamente. Ya dijimos y repetimos que solo el pensar psicológico podía abrirnos las puertas de la mente interior. Si uno desarrolla la imaginación, puede aprender a pensar psicológicamente. Imaginación, inspiración, intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Si nos quedamos nosotros embotellados exclusivamente en los funcionalismos gnósticos sensoriales del aparato intelectual, no será posible en modo alguno subir por los escalones de la imaginación, de la inspiración y de la intuición. No quiero decirles a ustedes que el intelecto no sirva. Lejos estoy de hacer tamaña afirmación. Lo que estoy es aclarando conceptos. Toda facultad dentro de su órbita es útil. Fuera de su órbita es inútil. Un planeta cualquiera es útil dentro de su órbita.
fuera de su órbita, es inútil y catastrófico. Lo mismo son las facultades del ser humano. Tienen su órbita. Querer sacar a la razón de su órbita, a la razón sensualista, es absurdo. ¿Por qué caer en el escepticismo materialista? Muchas gentes. ¿A qué se debe que aún los estudiantes del pseudoesoterismo y pseudo-ocultismo tan en boga en estos tiempos estén luchando siempre contra las dudas? ¿Por qué muchos andan mariposeando de escuela en escuela y al fin llegan a la vejez sin haber realizado nada? A través de la experiencia he podido observar que aquellos que se quedan embotellados en el intelecto fracasan. O aquellos que quieren comprobar con el intelecto las verdades que no son del intelecto fracasan. Cometen estos el error de querer estudiar astronomía, hablando en forma simbólica, con el microscopio, o estudiar bacteriología con el telescopio. Dejemos a cada facultad en su lugar, en órbita. No la saquemos de su órbita. Necesitamos pensar psicológicamente. Y es obvio, debemos rechazar de plano la doctrina a levadura de los saduceos y de los fariseos y aprender a pensar psicológicamente. ¿No sería esto posible si continuáramos embotellados dentro del intelecto? Entonces más vale que empecemos a subir por la escala de la imaginación. Posteriormente pasaremos al segundo escalón, que es el de la inspiración. Y al fin llegaremos a la intuición. Pero veamos cómo se desarrolla la imaginación. Se puede empezar con un ejercicio sencillo. Muchas veces hablé yo sobre el ejercicio del vaso con agua. Un ejercicio fácil. Si uno pone un vaso con agua a esta distancia, si en el fondo del vaso deposita un espejito, si añade al agua azogue algunas gotas, y si luego se concentra uno en el centro mismo del vaso y en todo el centro, es decir, sobre el agua, en forma tal que la vista atraviese el cristal, pues obviamente tendrá un ejercicio espléndido para el desarrollo de la imaginación. Tratará de ver en esa agua la luz astral. Sí, hará un gran esfuerzo por verla. En principio no verá nada, eso es obvio. Después de algún tiempo de ejercicio, verá el agua de colores. Comienza a percibir la luz astral. El sentido de autoobservación psicológica entra en actividad. Y mucho más tarde, si pasa un carro por la calle, por ejemplo, verá en el agua una cinta de luz.
y verá el carro caminando por esa cinta de luz. Esto indica que ya comienza a percibir con la facultad trascendental de la imaginación. Por último, llegará el día en que ya no necesitará para nada del vaso con agua para ver, sino que verá el aire de distintos colores, verá el aura de las gentes. Bien sabemos que cada persona carga un aura de luz a su alrededor. Esa aura tiene diversos colores. El escéptico lleva siempre una aura de color verde, verde brillante. El devoto lleva una aura de color azul. El amarillo revela mucho intelecto. El verde sucio, escepticismo. El gris, tristeza. El gris plomo, mucho egoísmo. El negro representa el odio. El rojo sucio, la lujuria, la fornicación. El rojo brillante, centelleante, la ira, etc. Obviamente, para llegar a ver así la aura de las gentes, pues hay que trabajar mucho. En este ejercicio habrá que trabajar por lo menos 3 años, 10 minutos diarios, sin dejar un solo día de trabajo. Obviamente, si tiene esa firmeza como para practicar ese ejercicio 10 minutos diarios, llega el momento en que tiene que desenvolverse en la facultad de la imaginación, o clarividencia, que es otro término que le podríamos hacer de la imaginación. Pero ese no sería el único ejercicio para el desarrollo de esa preciosa facultad. Se necesita algo más. Se necesita de la meditación. Sentado uno en un cómodo sillón, con el cuerpo perfectamente relajado, o acostado en su lecho, pero con el cuerpo relajado y con la cabeza hacia el norte, debe imaginar algo de un rosario. Esta ha sido cuidadosamente sembrada en una tierra negra y fértil. Imaginemos que la regamos con el agua pura de vida. Continuando con este proceso imaginativo, trascendental y trascendente a su vez, visualicémosla en el proceso de crecimiento, cómo el tallo brota al fin, cómo se desenvuelve maravillosamente, cómo surgen las espinas de entre aquel tallo y al fin echa ramas diversas. Imaginemos cómo a su vez aquellas ramas se cubren de hojas, hasta que al fin aparece un capullo que se entreabre deliciosamente, y es la rosa. En estado de manteiga, como dijeran los iniciados de Eleusis, hablando a lo griego, y tal vez hasta a lo órfico, diríamos que conviene hasta sentir en sí mismos el aroma delicioso. Se escapa de entre los pétalos rojos o blancos de la preciosa rosa. La segunda parte del trabajo imaginativo consistiría
en visualizar con entera claridad meridiana el proceso del morir de todas las cosas. Bastaría imaginar cómo aquellos pétalos olorosos van cayendo poco a poco, marchitos y sin vida. Como aquellas ramas, otra fuerte, se convierten después de algún tiempo en un montón de leños. Y al fin llega el huracán, el viento, que arrastra a todas las hojas y a todos los leños. Es una meditación de fondo sobre el proceso del nacer y del morir de todas las cosas. Este ejercicio, practicado en forma asidua, diariamente, y es claro que a la larga vendrá a darnos la percepción interior profunda de aquello que podríamos denominar mundo astral. Ante todo, es bueno advertir a todo aspirante que cualquier ejercicio esotérico, incluyendo este ya citado, requiere de parte del discípulo la continuidad de propósitos. Porque si practicamos hoy y mañana no, cometemos un gravísimo error. Solo habiendo de verdad aplicación en el trabajo esotérico, es posible el desenvolvimiento de esa facultad preciosa de la imaginación. Una vez que durante la meditación surja en nuestra imaginación algo nuevo, algo distinto a la rosa, es señal evidente que ya estamos progresando. En principio, las imágenes carecen de colorido, pero conforme trabajamos, ellas se van revistiendo de múltiples encantos y colores. Si progresaremos en el desarrollo interior profundo, un paso más avanzado en esta cuestión nos llevaría a la recordación de nuestra vida y de nuestras vidas anteriores. Incuestionablemente, quien haya desarrollado en sí mismo la facultad imaginativa, bien podría tratar de capturar o de aprehender con este diáfano o translúcido el último instante de su pasada existencia. Entonces, en ese espejo lúcido de su imaginación, se reflejaría un lecho de moribundo,
si es que en cama fallecimos. Porque entre paréntesis, alguien podría morir en campo de batalla o por un accidente. Sería interesante ver a sus seres queridos, a esos que en la pasada en la hora suprema. Continuando con este proceso tan maravilloso del desarrollo relacionado con la imaginación, podría intentarse conocer ya no solamente el último instante de su vida anterior, sino el penúltimo, el trasantepenúltimo, los últimos años, los penúltimos, hasta la juventud, la adolescencia, la niñez. Y así venir a recapitular preciosamente toda la vida pasada. Similarmente, esto, llevado más lejos, nos permitiría también capturar cada una de nuestras vidas anteriores. Y así vendríamos por experiencia directa, viva, a verificar la realidad de la ley del eterno retorno de todas las cosas. No es el intelecto precisamente el que puede verificar esa realidad. Con el intelecto podemos discutir tal tema, o afirmarlo, o negarlo, pero eso no es verificación. Así pues, los invito a ustedes a la comprensión. La imaginación les abrirá las puertas de los paraísos elementales de la naturaleza. Con la imaginación tratamos de percibir un árbol. Si meditamos en el mismo, veremos que está compuesto de multitud de pequeñas celulosas. Percibiremos su fisiología, sus raíces, sus frutos, mas también lograremos ahondar un poco más y ver directamente la vida íntima del árbol. No hay duda de que este posee eso que podríamos denominar esencia o alma. Cuando uno en estado de mantilla o llama o éxtasis o arrobamiento percibe la conciencia de un vegetal, descubre con claridad perfecta que esta es ciertamente una criatura elemental, una criatura que tiene vida, no perceptible para los 5 sentidos, no perceptible para la capacidad intelectiva, excluida completamente del terreno gnóstico sensorial, mas sí perfectamente perceptible para el translúcido. Interesante resulta que en pasos posteriores
Se puede llegar a conversar, a platicar con ese elemental. Obviamente, la cuarta vertical posee sorpresas insólitas. Indubitablemente el Edén de que nos habla la Biblia es la misma cuarta dimensión de la naturaleza. El paraíso terrenal es la cuarta coordenada. Los campos elíseos, la tierra prometida, donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel. Es precisamente la cuarta dimensión de nuestro planeta Tierra. La imaginación creadora, el translúcido, el espejo mirífico del alma, bien desarrollado con eficiencia idónea, mediante reglas esotéricas exactas, indubitablemente nos permite la verificación exacta, la verificación de lo que aquí estoy afirmando en forma enfática. Así pues, yo les invito a ustedes claramente al análisis superlativo de todo esto. Yo les invito a el desarrollo de esa facultad cognoscitiva, conocida siempre como imaginación. Es una facultad extraordinaria. En la cuarta vertical descubrimos templos extraordinarios. Y es que la vida elemental está clasificada por el logos. Una es la familia, por ejemplo, de los naranjales y otra la de los eucaliptos. Para cada familia vegetal existen templos de la naturaleza. Los devas citados por los textos teosofistas, pseudoesoteristas o ocultistas, gobiernan la vida elemental. Estos devas son hombres perfectos en el sentido más completo de la palabra, iniciados, que saben manipular las leyes de la naturaleza. La imaginación creadora le permite a uno, pues, verificar por sí mismo que la Tierra no es un organismo muerto, algo rígido, una costra física, desprovista de vida. La imaginación creadora le permite a uno saber por sí mismo que la Tierra es un organismo vivo. Me viene en estos momentos a la memoria la afirmación aquella neoplatónica de que el alma del mundo está crucificada en la tierra. Las almas del mundo es un conjunto de almas, un conjunto de vidas que palpitan y tienen realidad. Para las gentes hiperbóreas
los volcanes, los mares profundos, las vetas de los metales, las gargantas de las montañas, el huracanado viento, el fuego flamígero, las fieras rugientes, o las aves, no eran sino el cuerpo de los dioses. No veían aquellos superbores en la tierra algo muerto. Para ellos el mundo era algo vivo, un organismo que tenía vida y la tenía en abundancia. Entonces se parlaba en el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Aquel que sabía tañir la lira, arrancaba de la misma las más extrañas sinfonías. Todavía por esos tiempos no había caído sobre el pavimento del templo la lira de Orfeo, hecha pedazos. Esos eran otros tiempos. Esa era la época de la antigua Arcadia, cuando se rendía culto a los dioses de la aurora y cuando se festejaba cada nacimiento